Listo, chicos, seguimos. Entonces, pregunta número 91. No sé, me siento como streamer con ustedes. Está muy interesante hacer esto. Así que, y sobre todo, y lo más importante, es la motivación que ustedes tienen, ¿cierto? Bueno, quienes están presentes aquí, quienes están en línea también, nos invitan a seguir. Yo sé que es un camino pesado, esta hora es una hora pesada para todos, pero los felicito y los admiro, porque es complicado. Probablemente muchos trabajan en la mañana o en la tarde y se dan un tiempo para poder estudiar. Sigan adelante, chicos, sigan adelante, porque ese sacrificio luego tendrá su recompensa. Esto es temporal, como el hueso temporal, ¿no? Ok, vamos entonces. Número 91 dice, varón de 50 años que hace una hora sufre un golpe por la nariz, un golpe en la nariz, ¿no? Y presenta sangrado nasal. Al examen dice hemorragia activa, se realiza taponamiento anterior y después de 2 horas presenta vómitos con sangre. Ok, vamos, entonces paso 1, ya saben, compresión. Paso 2 es el taponamiento anterior, pero que ya lo hicieron, ¿no? ¿Qué haré entonces? Ni modo que haga el paso 1, pues, ¿no? Tengo que hacer el paso 3, el taponamiento posterior. Lo que no estoy de acuerdo es que digan derivar al especialista. Vamos, eso se hace en la emergencia con una sonda Foley. Una sonda Foley, número 14, le ponen un poquito de cloruro, unos 10 o 15 centímetros de cloruro, ponen ustedes, jalan su sonda, meten su tapón, ya está, tapón posterior no es la gran cosa, no es tan complicado, ¿ok? Pero derivarlo, no, pues no sea malo. Salen la vía al paciente, ahorrenle sangre, ¿no? Muy bien, 91, entonces A de Ana. Número 92. Dice, mujer de 90 años con epistaxis producto de caída en su domicilio. El especialista realiza rinoscopía, no encontrando el punto de sangrado, por lo que utiliza tapón de algodón con anestésico local y adrenalina en el vestíbulo nasal. Luego de 20 minutos, al retirar el tapón, se produce sangrado rutilante y más profuso, en esta oportunidad deglutiendo el sangrado. Conducta a seguir. ¿Okay? Vamos haciendo nuestro borrador. Paso 1, paso 2, paso 3. Y dice, le han colocado vasoconstrictor, ¿cierto? Con adrenalina. Entonces ya han hecho el paso 1. ¿Ok? ¿Qué más? Está entre el paso 2 y paso 3, ¿cierto? Está entre el paso 2 y paso 3. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Miren, cauterización química no se va a hacer porque el paciente sigue sangrando. Hemostásicos parenterales no funciona si es que no se detiene el sangrado de manera física, ¿cierto? Coagulación tampoco. Entonces está entre la A y está entre la C. ¿Por qué la C o por qué la A? He marcado algo importante que no les he dicho para que se den cuenta. Dice, no encontrando el punto de sangrado. ¿Qué significa? Cuando yo veo el punto de sangrado, voy a procurar o voy a, digamos que, orientar mi tratamiento hacia el taponamiento anterior, porque yo estoy viendo de dónde sangra. Pero si no veo de dónde sangra, y está probablemente no, porque es atrás, ¿cierto? Si no veo dónde sangra es porque es atrás. Y además está teniendo sangrado activo y deglutiendo, o sea, sangrado activo, rutilante, rojo rutilante, y se lo está deglutiendo, o sea, que se está yendo para atrás, quiere decir que es un sangrado posterior. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es tapón posterior. Ok, pero freno allí. La respuesta del examen y la teoría es correcto. ¿Y cómo se responde? Es correcto. De hecho, la respuesta es la C. ¿Ok? Pero, ahí viene el pero. En la práctica, ¿qué es lo que hacemos primero? Siempre intentamos, o sea, muy aparte, esta pregunta, punto aparte, next. O sea, muy aparte de esta pregunta. Siempre hacemos un tapón anterior, por si acaso, o sea, se sigue ese orden, ¿ok? Porque a lo mejor se puede solucionar con un tapón anterior. O sea, antes de poner un tapón posterior, tiene que haber un fallo en el tapón anterior, ¿ok? Eso es en general. Pero esta pregunta está muy bien respondida, la letra C es la respuesta. Recuerden, lo que hacemos siempre es el paso 1, 2 y 3. La compresión, ya sea física o ya sea química con adrenalina, se hace por 10 minutos, ¿no? Siempre presionando hacia adelante. Siguiente paso, el anterior, siguiente paso, el posterior. El resto lo hacemos nosotros en la especialidad, no vale la pena recordar. Recuerden solamente hasta el paso 3. Y la respuesta es posterior, estoy de acuerdo, pero ya saben que en la práctica siempre hagan un anterior, no se lancen directo a un posterior. Esta pregunta es bien teórica y está bien respondida. Número 93. ¿Cuál es el manejo inicial de la epistaxis anterior?
En niños, en adultos, en ancianos, en gestantes, en donde sea. Inicial. Inicial. Tengo la compresión digital y también tengo la adrenalina, ¿no? También es inicial. Pero si yo tengo que escoger uno más rápido, lo que tengo en mis manos, pues claro, ¿no? Mis dedos, ¿cierto? La compresión digital. Ese es el paso número 1, ¿ok? También pueden colocar adrenalina y luego le comprime, mucho mejor. Pero la compresión es lo que va primero. Ok. Número 94. Niño de 6 años con traumatismo nasal contuso y epistaxis, que no ha sido controlada por la aplicación de algodones humedecidos con vasoconstrictor. O sea, le hicieron ya el paso 1, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento de elección a seguir? Taponamiento nasal anterior. ¿Ven? Acá sí sirvió. Acá sí sirvieron la regla. ¿Ok? Acá siguió la regla. Ok. Vamos. Número 95. Dice, un paciente de 55 años llega por sangrado por la nariz, que no se ha detenido tras la compresión externa de las salas nasales durante 5 minutos en su domicilio. O sea, ya hicieron el paso 1, compresión. El paciente ha manchado de sangre varias toallas y viene muy nervioso. Usted realiza una aspiración de las fosas nasales y rinoscopía sin poder determinar con claridad el origen del sangrado. Tratamiento a realizar a continuación. Ok. Tengo ácido epsilón, eso es cauterización. Esto no. Taponamiento nasal anterior y observación, sí puedo hacer. Taponamiento posterior bajo anestesia general, mucho, ¿no? ¿Ok? Esta no. Ligadura, tampoco. Ligadura, tampoco. Lo que hacemos es taponamiento. Y acá también han respetado. En esta pregunta han respetado el orden, ¿cierto? Taponamiento anterior y observación. ¿Ok? Vamos. 95. 96. ¿Por qué se diferencia la epistaxis anterior de la posterior? A ver, la anterior, ¿su frecuencia de presentación es menor? ¿La anterior es menor? No, la anterior es más frecuente. Falsa. ¿La anterior es frecuente en pacientes ancianos? Falsos en niños. Falsa. ¿Generalmente es difícil de controlar? Falso. ¿Tiene mayor complicación? Falso. Enano dice, es más fácil de evidenciar el punto de sangrado y la respuesta es enano. Okay. Número 97. Indique la región de las fosas nasales que más frecuentemente es origen de epistaxis en la infancia. Okay. Entonces tienen ustedes un septum, que es la fosa nasal, ¿sí? Si ustedes levantan y abren la fosa nasal, van a ver que aquí hay un pequeño plexo, un pequeño enmarañado de vasos sanguíneos que sangran con cierta facilidad en el septum, ¿no? Entonces, ¿cuál es? La epifaringe, o sea, no, faringe nada, cornete medio peor. Es en el septum, en la región, no es superior, no es posterior, en la región anterior, o sea, lo más adelante del septum, allí es donde sangran los pacientes, ¿cierto? Aquí está inclusive, miren, con un rinoscopio, espéculo nasal, podemos ver aquí el plexo de Kieselbach, ¿no? O sea, bien adelantito, ¿ok? Ahí es donde sangran los niños. Número 98, la causa más frecuente de epistaxis en los niños es... ¿Qué dice, doctor? Casa, ¿cierto? A ver, ¿no son fibroma? Sí, produce un sangrado importante, pero es bien raro, es rarísimo. ¿Okay? Pólipos nasales, no es en los niños y no da sangrado. Enfermedad de Rendu-Osler-Weber, es un sangrado, se llaman pequeños amartomas, es un pequeño grupo de enmarañado así, de arterias chiquititas que van a ocupar todo el septum, ¿ok? Tal cual lo están viendo, así igualito. Rendu-Osler-Weber, tenemos afectación en el pulmón, afectación en la vejiga, afectación estomacal, ¿no? Y en septum nasal, ¿ok? ¿Es raro? Rarísimo. Y púrpura trombocitopénica también es rara. ¿Okay? Varios septales, lo que les decía, ¿no? Las venitas que se dilatan, eso es lo más frecuente. Y que por un traumatismo o por un estornudo o por exponerse al sol, la vasodilatación las rompe. ¿Okay? Eso es, ya saben, de México hasta Chile. El sangrado nasal. En Estados Unidos, Norteamérica, sequedad. ¿Okay? Vamos. Pregunta número 99. Una epistaxis de origen nasofaringeo en un adolescente varón con insuficiencia respiratoria nasal creciente
hace pensar en. ¿Cuál? Angiofibroma, súper bien. Palabra clave, adolescente varón. ¿Ok? Este chico adolescente varón, donde el aumento de la testosterona alimenta a este tumor, ¿no? Se produce el sangrado, pues obviamente, ¿no? Por esta causa. Sucede que este es un tumor vascular, angiofibroma, tumor angiovascular, ¿cierto? Un tumor vascular en la nasofaringe, que se alimenta de testosterona, ¿ok? Vamos, el fibroangioma nasofaringeo se caracteriza por, ok, es epistaxis en la pubertad o en la edad juvenil. ¿Ok? ¿Qué dice? A ver, epistaxis en la pubertad, es masculino, sí, pero en la pubertad o en la edad juvenil. Vamos a responder eso. Miren, el nombre correcto es nasoangiofibroma juvenil, así se llama, ¿ok? Pero debería llamarse nasoangiofibroma puberal. ¿Por qué? Porque es en la pubertad donde, de tener cero o casi nada de testosterona, aumenta tan rápido la producción de testosterona que este tumor es sensible o se alimenta de testosterona. ¿Okay? Es allí donde hay aumentos en gran velocidad y crece el nasoangiofibroma. Juvenil es más o menos como los 17, 18 años, ¿no? Es un poquito más grande. Entonces, estos tumores es en los chiquillos de 10, 12 años. ¿Cuándo? Cuando son púberes, cuando están desarrollando la testosterona. ¿Ok? Debería llamarse nasoangiofibroma puberal, acuérdense. La 98, ¿cuál fue la respuesta? Por favor. Varices septales. Gracias. Varices septales 98. Muy bien. 100, entonces la respuesta es A de Ana. 101, varón de 10 años. Hace 2 horas se introdujo una bolita de plástico en el oído derecho. ¿No? Vamos a ver acá. El conducto. Ahí está. La bolita de plástico. Listo. Dice, examen, eritema y laceración en el conducto auditivo externo. Antecedente, madre niega enfermedad. Conducta inicial. Una bolita. Ok, muy bien, Melissa. Muy bien. Con pinza, ¿no? Con pinza de disección todavía. La pinza de disección es así, ¿no? Como así, como los cirujanos, ¿no? Así, algo así, ¿verdad? Bien, les comento. Extraer una bolita o extraer algo redondo con una pinza es así. Pum, pum, pum. Ven, ven, ven y se fue. Nunca lo van a poder hacer. O sea, para poder extraer algo redondo es irrigación o una cureta que entre por acá, atraviese o sobrepase y luego tracción y palanca, ¿cierto? Entonces, irrigación es lo ideal, ¿ok? Irrigación es lo ideal porque con una pinza nunca lo van a poder coger, se va a resbalar. Entonces, la respuesta es la de dedo, irrigación. Por ahí creo que hay una diapositiva donde vienen las emergencias en otorrino y qué hacer de cuerpos extraños en otorrino y qué hacer de acuerdo a la naturaleza. Pero, como dice una bolita de plástico, hay que irrigar, ¿ok? Hay que irrigar. ¿Listo? Bolita de plástico no sale así nomás. Muy bien, dice, ante la presencia de un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, ¿cuál es el manejo terapéutico inicial? Entonces, tiene usted un cuerpo extraño. No me dice la naturaleza, simplemente me dice cuerpo extraño. ¿Qué hacemos? Ni sedación ni anestesia. Ok. ¿Podremos instilar solución salina a todos? No. Muy bien. Aquí no le colocamos solución salina. Excelente. Alverjitas, semillas, todo eso, ¿verdad? Y a los insectos vivos, o sea, no le vamos a poner. Muy bien, doctor. Esta no va. Instrumentación con pinza de Hartmann. Podría ser, pero no en todos, ¿no? Por ejemplo, y acabamos de ver, las semillas, la alverjita, no sale con la pinza. La pinza de Hartmann es la cocodrilo, es igual, ¿no? Caimán, cocodrilo, así. Bueno, tampoco no sale, ¿ok? Pero sí puede funcionar la instilación de glicerina líquida en todas. O sea, si no sabes la naturaleza del cuerpo extraño, funciona para todos la glicerina. No es dañina, no está contraindicada en las semillas, en
En las perlitas, en los insectos se usa con más frecuencia. Así que ahí va. Recordemos con esta imagen el manejo. Entonces, cuerpos animados, insectos vivos, primero hay que matar al animal. ¿Cómo? Con glicerina. No tengo glicerina, doctora. Ok, vaselina. No tengo vaselina, doctora. Aceite. No tengo aceite, doctora. Spray de lidocaína. ¿Ok? ¿Vale? Hay que matar al animal como sea. ¿Ok? Entonces, y después de muerto ya lo sacas como gustes. ¿Ok? Cuerpos inanimados, orgánicos, todas las semillas, está contraindicado la irrigación, no agua. Si ustedes colocan agua a una semilla, esta se va a dilatar, se va a hidratar y se va a enclavar más. Entonces, no agua en una semilla. Lo que hacemos es con una curetita, ¿cierto? Sobrepasamos, digamos, esta es la semilla, así. Sobrepasamos con la cureta y hacemos luego palanca y jalamos, ¿ok? Entonces, eso es con una curetita o con un ganchito, ¿listo? Pero no agua es la respuesta. Y aquí, en el caso de la pregunta 101, que era una canica, ¿no? Una perlita, sí vale un lavado de oídos, como le están viendo acá, una irrigación, ¿ok? Entonces, importante saber la naturaleza, importante, bueno, de los insectos se acuerdan, eso es fácil. Lo que tienen que recordar es lo que dice el autor. No agua en una semilla. Eso es lo que tienen que recordar, la más difícil de recordar, ¿ok? Vamos, y para todas, si puede valer una colocación de glicerina, pues vale. No hay problema. 103 dice, niño de 5 años refiere que se ha introducido un insecto en el conducto auditivo externo. La conducta inicial antes de extraer es glicerina, ¿cierto? Glicerina. En el insecto no va el agua, ¿ok? En el insecto, si le colocamos agua, lo que haremos es estimular al insecto. De hecho, hay insectos como las cucarachas que sobreviven en medios líquidos. O sea, no las vamos a matar, más bien las vamos a hacer sobrevivir. Entonces, no, hay que matar al animal evitando que aletee, evitando que rasque o que muerda al paciente, ¿cierto? Entonces, glicerina, rapidito, matar al animal, ¿ok? Entonces, letra C para la 103. 104. Niño de 5 años es llevado por su madre porque se introdujo una semilla. Indicación. Esta no va. Semilla. Instrumentación, ¿qué dicen ustedes? Ay. ¿Cuál? C. Ok. Mejor la letra. Extracción. C. Muy bien. Semilla, ya saben ustedes, lo he dibujado. Pasan la semilla con una curetita y arrastran, ¿no? O traccionan, ¿sí? Este taponamiento nada que ver. Extracción instrumentada, ¿no? Con una curetita. Irrigación con glicerina no va a funcionar, ¿no? Acá es traccionar, ¿ok? Traccionar. ¿Listo? Así lo sacan. Número 105. Solo o en solo uno. Lo que pasa es que el agua tibia, me preguntan si es que en la 104 se puede colocar agua tibia. Si agua tibia es agua fría, es agua, es semilla. Ajá. Vamos. 105 dice, en solo uno de los siguientes procesos es apropiado el lavado de oído con jeringa. A ver, en una perforación jamás no se lava. En un postoperado de audiocirugía, o sea, en un postoperado de tímpanoplastía, del tímpano, no van a lavar. Esos pacientes operados, nosotros los limpiamos especialmente con otra cosa. ¿Ok? Aspiramos. Un colecistoma tampoco se lava. Otitis media aguda supurada tampoco se lava. Y hice una pregunta muy especial, ¿no? La 105 dice coleóptero. Yo les acabo de decir que los insectos no se irrigan. Pero ese tipo de insectos, hay que ser bien malos para poner esta pregunta, porque el coleóptero son las mariquitas y son los gorgojos. Esos sí mueren con el agua. O sea, las mariquitas, los gorgojos sí mueren con el agua. Pero ¿quién va a saber que es un coleóptero? Pues, ¿no? O sea, caramba. Es una pregunta con mucha maldad. ¿Ok? Esa es la excepción. Los coleópteros sí son sensibles y mueren con el agua. Se asfixian. Número 5, 105, C de casa. 106 dice, ¿en qué caso está contraindicado el uso de la irrigación? ¿A quién no voy a irrigar? Semilla, claro que sí, semilla, súper bien. 106, dedo. 107, una de las siguientes no es una característica de la otoesclerosis. Entonces recordemos qué es la otoesclerosis. Miren, tienen ustedes el
pabellón auricular, tienen el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, y tienen ustedes acá tímpano, martillo, yunque, estribo. ¿Okay? El estribo se va a empalmar con la ventana oval y va a hacer un movimiento así como un pistón. ¿Okay? Cada vez que hay una vibración del que es el sonido, va a haber movimiento tipo pistón sobre la ventana oval. ¿Okay? ¿Qué sucede en la otosclerosis? En la otosclerosis, esa ventana oval está adherida o está pegada con cemento al estribo. Si el estribo se ha calcificado allí y no hay movimiento. Entonces, por más que le ponga sonidos, no va a haber movimiento de la ventana oval. Está calcificada. La otosclerosis es el último eslabón de las hipoacusias conductivas. Hasta allí podemos decir que la hipoacusia puede ser conductiva. A partir de la ventana oval ya son hipoacusias neurosensoriales. ¿Okay? No se olviden de esto. Entonces, si hacemos una audiometría, veremos lo siguiente. Una audiometría tendré normal, 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 y en la frecuencia 2000 tendré una caída. ¿Ok? Cae y luego vuelve a subir. Ese fenómeno se llama escotadura de Carhart, típica de la otosclerosis. Pregunta, en el trauma acústico, ¿cuál es la frecuencia que cae? ¿Se acuerdan? Siempre les hago recordar eso, ¿no? Porque si saben eso, solo sepan eso, ¿no? Para que sepan la respuesta. En el trauma acústico, que es, por ejemplo, producto de un disparo, de una bomba, ¿no? De un ruido intenso, la frecuencia que cae es 4000. En cambio, en una otosclerosis es 2000. Punto. Eso es lo que tienen que recordar. ¿Okay? Entonces, la escotadura de Carhart, presente, es verdad. Riné negativo. ¿Cómo será un riné en la otosclerosis? Vamos a ver. Ya les dije, la otosclerosis es conductiva. Entonces, riné negativo en las conductivas. Entonces, riné negativo, claro que sí, verdadero. Otra, Weber lateralizado hacia el lado más lesionado. ¿Verdad o mentira? Verdad, ¿cierto? Weber va al lado enfermo en las conductivas. Acuérdense de la mnemotecnia del amigo Weber. Weber es un conductor, está conduciendo y está enfermo. Entonces, Weber lateraliza hacia el lado enfermo en las conductivas y esa otosclerosis es una conductiva. Verdadero, check. ¿Ok? Ausencia del reflejo estapedial. Eso es un poquito complicado de explicarles. Sucede que es lo siguiente. En el oído tenemos un freno natural. Es un freno ante los sonidos muy intensos. Digamos, es como si ustedes fueran los choferes de un motor de un tren, y se cruza un gatito. ¿Qué pasa? Frenan, le dan un gran freno al tren. Lo mismo ocurre en otorrino. Cuando hay un sonido muy intenso, este sistema de palancas se frena para evitar el daño en el oído interno. Eso se llama el reflejo estapedial, es un reflejo protector. Pero si es que esto está pegado con cemento, por más que yo le ponga, este reflejo ocurre a partir de los 90 decibeles. Si yo le pongo un estímulo a este paciente con otosclerosis de 90, 100, 120, 150, bien alto, no tiene reflejo. ¿Por qué? Porque este freno no se puede dar porque el estribo está pegado, está encementado a la ventana oval. Entonces no hay reflejo estapedial, no hay reflejo protector. ¿Por qué? Porque no puede haber ese estiramiento de la cadena vesicular para protegerlo ante sonidos altos. Entonces es como un freno que no se puede dar. Entonces no hay reflejo estapedial verdadero. ¿Qué nos queda? La letra B. La letra B dice tímpano con mango hiperémico. Mentira. En la otosclerosis el tímpano está normal. ¿Okay? Puede estar azul en algunos casos, pero no está hiperémico. La respuesta es B de beso. ¿Okay? Entonces, repito, otosclerosis es un tema muy interesante. Se presenta en mujeres de raza o de ascendencia europea que están gestando o dando de lactar con ciertos cambios hormonales. ¿Okay? Eso ocurre en la otosclerosis. Es una hipoacusia conductiva en mujeres de raza europea que están embarazadas o dando de lactar o que toman un anticonceptivo. O sea, un manejo aquí o una influencia hormonal. ¿Ok? Vamos. Tímpano hiperémico es la falsa. Número 108. Una mujer de 35 años de edad con historia familiar de hipoacusia padece de hipoacusia progresiva bilateral más marcada en el oído izquierdo. Oído izquierdo. Agravada por el embarazo. Ya saben. Otoscopía normal. Excelente. En la ocumetría hay riné en el oído izquierdo negativo.
¿Cómo es eso? A ver. Riné. Un ratito. Ok. Riné. Uy, uy, uy. Disculpen que me trabé con la pluma. Ok. Riné en el oído izquierdo negativo. O sea, riné negativo en las conductivas. Quiere decir que es una conductiva. Claro, riné negativo, muy bien, porque es una conductiva. Confirmo lo que yo sé. Weber lateralizado hacia la izquierda, por supuesto. Weber va al lado enfermo en las conductivas. O sea, Weber va al lado izquierdo, el lado peor, en las conductivas. Significa que es una conductiva. Todo para repetir que es una conductiva y confirmar que es una conductiva. Dice, la timpanometría muestra reducción de la compliance y ausencia del reflejo estapedial. Ya. O sea, ¿qué diagnóstico es? Tiene todo cantado del libro. O sea, si quieren leer qué es una autoesclerosis o si quieren leer qué es una autoesclerosis, lean esta pregunta. Autoesclerosis. Tiene todo, ¿cierto? Esta es la pregunta tipo. Tiene todo. La respuesta, obviamente, autoesclerosis. ¿Cierto? Entonces tiene todo. La historia familiar, sexo femenino, agravado por el embarazo, Riné de tal manera, negativo, ¿no? Weber lateraliza, perfecto. Y ahí está, ¿no? Esa es la autoesclerosis. Muy bien, número 109. Dice, niño de 2 años con fiebre y otalgia izquierda hace 4 días. Examen intranquilo, febril, perforación de la membrana timpánica del oído izquierdo. ¿Cuántos días como mínimo debe indicarse tratamiento antibiótico? 10. Muy bien, doctor. La respuesta es 10. ¿Por qué? Porque lo normal, ¿no? Lo normal es que en niños menores de 2 años y en niños que tengan una complicación son 10 días. Niños de más de 2 años, 5 a 7 días. ¿Ok? Ojalá en Perú estos protocolos se puedan hacer, ¿no? Hasta ahora, 10 días para todos, ¿no? O sea, pero hay que racionalizar los antibióticos. ¿Ok? Entonces, criterio, tímpano perforado. Es el criterio para darle 10 días de antibiótico y tiene 2 añitos. Número 110. El tratamiento inmediato ante una perforación timpánica de origen traumático es, o sea, está usted doctor de guardia, llega su paciente que se metió un hisopo, ¿qué hace? Con el hisopo se rompió el tímpano, una perforación ahí. ¿Qué hace? Nada. No se hace nada. ¿Okay? El tratamiento es expectante. No aspire, no le meta algodones, no le tape, no le dé gotas, nada. Puede darle un antibiótico bioral y un analgésico y nada más. No toque el oído. ¿Okay? Actitud expectante. No se hace nada. Por vía oral. Ya, o sea, también va. Esta es una verdadera, pero esta es una verdadera mucho más grande. O sea, esta es una verdadera, súper verdadera. ¿Okay? Puede dar antibióticos por vía oral, puede dar analgésicos, pero la otra es contundente, o sea, no haga nada. Esa es digamos que esa es la idea, no haga nada. ¿Okay? Eso es lo que tienen que recordar. ¿Qué hacen? Le consiguen una cita para el otorrino y se vaya mañana al día siguiente al otorrino. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ideal. Si ustedes van a manipular, ese tímpano a veces se cierra solo en realidad. Si ustedes manipulan o cambian, pues pueden alterar la cicatrización. Vamos, 111. Niño de 13 años de edad presenta estornudos, rinorrea acuosa y prurito nasal. Al examen si hay un intenso edema y palidez de mucosa nasal con secreción clara. Entonces tiene 13 añitos, estornudos, rinorrea, prurito nasal. Dice ahí intenso edema, mucosa, palidez. ¿Qué es eso? De larga data. ¿Qué dicen? 111. Muy bien, Claudia. Muy bien, Pauli. La respuesta es rinitis alérgica. Estornudos, rinorrea. ¿Qué más vemos? Aumento de la inmunoglobulina E, aumento de los eosinófilos. ¿Qué más vemos? Que en estos pacientes lo que predomina es la producción de histamina. ¿Quién produce la histamina? Los mastocitos, ¿ok? Por eso, el tratamiento para para las alergias es estabilizantes de mastocitos, es lo que ahora se está haciendo. ¿Qué hace la histamina? La histamina es un potente vasodilatador, ¿ok? Y que a su vez, esta histamina va a irritar los terminales nerviosos de la piel y de la mucosa nasal, por eso pica. La histamina irrita.
Da escozor justamente por eso, porque estimula las terminales nerviosas. ¿Okay? Entonces, importante saber eso. ¿Causa más frecuente de alergia? ¿El agente causa más frecuente? ¿La saben? Los ácaros. ¿Ok? A nivel mundial, ácaros. Listo. Número 112. ¿Cuál es la causa más frecuente de anosmia? Anosmia es la incapacidad para poder oler. ¿Ok? De hecho, la rinitis alérgica es una patología presente en el 25% de la población, ¿no? Y una de las síntomas importantes es la anosmia. ¿Ok? Entonces, si es 25% de la población, pues lo tiene pues, la cuarta parte del Perú. O sea, es esto, ¿no? Rinitis alérgica. ¿Sí? Otra causa importante de anosmia puede ser, por ejemplo, ¿no? El meningioma o un tumor en el surco olfatorio, pues rarísimo, ¿no? Hipotiroidismo también, pero es un poco raro que tenga anosmia. Otra causa importante que ustedes deben conocer de anosmia son las enfermedades degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, degenerativas. Uno de los síntomas iniciales del Alzheimer es que el paciente tiene alteración del olfato. ¿Ok? Entonces, por ahí puede empezar con su enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Importante que lo reconozca. Número 113. Marque la falsa, dice. En la rinitis hipertrófica suelen afectarse la cola de los cornetes. Miren, esa es la cabeza del cornete, normalmente es esto, ¿sí? Y en la hipertrofia de cornetes se afecta en la cola. Sí, está grande la cola. ¿Ok? Verdadero. Acá debe ser rinitis. ¿Ok? La rinitis hipertrófica responde a corticoides tópicos. Falso. Cuando tienen tan grandes los cornetes, los corticoides tópicos no funcionan. Acá hay que hacer la radiofrecuencia. ¿Ok? Esta es falsa. Dice, ¿la epistaxis es frecuente en la rinitis atrófica? Sí. En la sequedad de la nariz, cuando se cae una costra, ¿no? Hay sangradito. Verdadero. Dice, la ocena es una rinitis atrófica primaria. Esta es la misma, ¿no? Verdadero. Se llama ocena la rinitis atrófica. Y la rinitis hipertrófica suele acompañarse de sinusitis. Sí, hay tanta obstrucción nasal que obstruye los ostios de los senos maxilares. ¿Ok? Sí, tener hipertrofia de cornetes es un factor de riesgo para sinusitis. La respuesta es, me piden la falsa, la respuesta es la B. ¿Ok? La respuesta es la B. Vamos con las preguntas de vértigo. ¿Ok? Y aquí, antes de empezar con las preguntas de vértigo, quiero hacer un pequeño recordar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeñito recordar del cuadro de síndromes vertiginosos, la famosa tablita Combate. Ya saben que Combate, hace como 20 años hay un programa que se llamaba Combate, pues el equipo verde, el equipo rojo, pues más o menos con esos colores era la metodología, ¿no? Para poder recordar. Sencillo. Esa tablita me va a dividir a los vértigos, que son periféricos, y son 4, en 2 grupos, ¿cierto? 2 grupos. El grupo del equipo verde y el grupo del equipo rojo. ¿Ok? Entonces, el grupo del equipo verde, ¿qué es lo que va a tener como característica? Que solamente va a tener vértigos. Estos pacientes van a tener solamente y únicamente vértigo. Mientras que los del equipo rojo van a tener vértigo más hipoacusia más tinnitus. Así es. ¿Ok? Uno solo es vértigo y los otros son síntomas auditivos, ¿no? Hipoacusia y tinnitus. ¿Ok? A la cabeza, y el más frecuente y que tiene que ver con movimientos de la cabeza, es el vértigo posicional paroxístico benigno, en el cual el paciente gira la cabeza y todo empieza a moverse. ¿Ok? Este vértigo se relaciona con movimientos de la cabeza, cuando el paciente se peina, cuando se agacha, cuando lo llama, cuando mueve la cabeza. Frecuencia de presentación es como el 80 o 90%. O sea, todos en la vida alguna vez han visto o han tenido o van a tener un paciente con vértigo posicional paroxístico benigno. Es el más frecuente, el que va más a la emergencia y al que todo el mundo lo conoce como laberintitis. Sí, ese no es laberintitis, es el vértigo posicional paroxístico benigno. Ustedes ya saben que la laberintitis es la complicación de una OMA. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo dura? Segundos. Mueve la cabeza, se calma, otra vez mueve la cabeza, aparece cada vez que mueve la cabeza. ¿Ok? Dura segundos, menos de 1 minuto. Segundo vértigo, la neuronitis vestibular. Esto es viral. Esta es una enfermedad viral que aparece
dura 2 o 3 días, ¿no? Digamos, 2 días, y luego se va. ¿Ok? Y luego se va. ¿Listo? En personas jóvenes, en épocas de cambio de estación, aparecer en primavera, otoño, ¿no? Y dura 2 días intenso, intenso, intenso. Y es horrible, horrible. Se los digo porque a mí me dio, ¿sí? Empieza con un cuadro viral respiratorio y a la semana empieza con su vértigo intenso, pero intenso, intenso, horrible. ¿Ok? Neuronitis vestibular, tratamiento, dimenhidrinato, reposo, por ahí prednisona, pero nada más. Dimenhidrinato suficiente. La tercera, el más popular, el más común, no el más común, sino el más florido, el que tiene más cosas, la enfermedad de Meniere. ¿Ok? ¿Qué es eso? Es una triada, hipoacusia, vértigo y tinnitus. Y esa triada aparece y luego digamos, después de la crisis, 2 o 3 días, desaparece y el paciente está normal. Luego aparece, pasa y el paciente normal. O sea que tiene la triada y entre crisis y crisis el paciente está normal. ¿Okay? No se olviden de eso. Esta enfermedad tiene esta característica. Crisis, súper mal el paciente en la emergencia, así súper, súper mareado. Pasa la crisis, normal. Otra crisis, ¿no? Y esta crisis más o menos se da como cada 2 o 3 meses, ¿ok? Y le dura más o menos 2 horas, ¿listo? Así es como se presenta el Meniere. Y finalmente el neurinoma del acústico igual tiene todo, pero no viene con vértigo, sino es un desequilibrio de manera progresiva y lento porque es un tumor. O sea, el paciente no es agudo, sino estos pacientes ya se acostumbran, ¿no? A andar así mareaditos y su síntoma o el signo o el síntoma primordial o primero es la hipoacusia simétrica. Doctora, vengo porque no escucho bien y de un lado más que el otro y me preocupa, ¿no? Entonces van a ver ustedes que tiene la hipoacusia asimétrica, un lado más bajo que el otro. Hay que buscar la causa, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta estos 4 importantes responsables del vértigo periférico, empezamos con la pregunta anterior. Listo, dice, es un varón de 60 años de edad que sufre crisis vertiginosas, vértigo, repetidas, sin relación alguna, ¿no? Con causa desencadenante, identificable, acompañadas de síntomas vegetativos, eso no importa. Náuseas, vómitos, eso no interesa. Lo que interesa que marquen es esto, acúfenos, eso sí interesa. Sensación de presión en el oído no es tan importante, pero hipoacusia sí es importante. De percepción, ¿no? Fluctuante, ¿no? Con predominio en tonos graves y con reclutamiento. Ok, esta palabra reclutamiento es súper importante porque ustedes en reclutamiento, sinónimo de enfermedad de Meniere. Ok, es básicamente la tiene solamente Meniere. Ok, entonces, ¿qué tiene? Vértigo, marquen lo que interesa. Hipoacusia, tinnitus, ¿no? Y vértigo y además reclutamiento. Diagnóstico, Meniere. Entonces la 114 es la letra B. Súper bien, Claudia. Vamos, Meniere. ¿Qué tiene? Tiene las crisis, ¿no? Así que aparece y desaparece y tiene las 3. 1, 2, 3. Y reclutamiento. Bien, 115. Indique la fisiopatología de la enfermedad de Meniere. ¿Qué hay en el Meniere? No es una hemorragia, no es una esclerosis coclear, no es una lesión tóxica, no es una neuritis, es un hidrops endolinfático, un exceso de endolinfa, mucha producción de endolinfa. Eso es lo que ocurre en el Meniere. 115, C de casa. 116, muy bien, Pauli. Dice, una mujer de 45 años de edad, desde hace 3 meses, padece hipoacusia y ruidos continuos en el oído derecho. A ver, dice, 45 años, 3 meses, hipoacusia y ruidos continuos en el oído derecho, o sea, tinnitus. Y vértigo. Ajá, hipoacusia, tinnitus, vértigo, con cortejo vegetativo, diagnóstico probable. ¿Esto es en el equipo verde? No, es el equipo rojo. ¿Ok? ¿Qué puede ser? ¿Cuál? Así es, así es. Esto tiene los 3. ¿Podría ser un neurinoma del acústico? No, porque para el neurinoma del acústico no tiene 45 años. Son adultos mayores, son ancianos, ¿no? Y es progresivo, lento, progresivo. Ese es el neurinoma, ¿no?
no da tanto síntoma. Acá sí, ¿no? Crisis vertiginosa, ¿cierto? Entonces la respuesta es enfermedad de Meniere o hidropseno linfático. 117. Un varón presenta acúfenos, vértigo, hipoacusia de forma paroxística, náuseas, vómitos y otros síntomas vegetativos. La duración de los síntomas no excede las 2 horas, estando en el intervalo asintomático sin tinnitus ni hipoacusia. Diagnóstico probable. Super Meniere, ¿no? Este es un super Meniere, ¿cierto? Un super enfermedad de Meniere, ¿sí? La respuesta es la A, ¿cierto? Nada más busque, miren, yo marco las que son más importantes. Náuseas, vómitos, no importa. En vértigo interesa buscar los síntomas primordiales. Acúfenos, vértigo, hipoacusia. El resto no interesa, ¿ok? Pero sí interesa que estando en el intervalo no tiene problemas, ¿no? O sea, estando en el intervalo sintomático. O sea, está así, normal, así, normal. Vamos. 118. La enfermedad de Meniere se caracteriza por lo siguiente, excepto, a ver, dice, crisis de vértigo rotorio, por supuesto, vértigo. Hipoacusia neurosensorial con reclutamiento mayor en tonos graves, sí. Tonos graves es como empieza el Meniere, tonos graves. Dice, afectación bilateral en 15 a 20%, sí, está en la clase y así es como se presenta, ¿eh? Tal cual. Fluctuación de la audición, por supuesto que sí. La audición va y viene de acuerdo a la presentación de las crisis. Pero dice, estado permanente de inestabilidad entre crisis. La respuesta es, está normal entre crisis y crisis. Acá vamos a poner acá una carita feliz. ¿Sí? Está el Meniere en su crisis, súper mal. Digamos, después de la crisis, súper feliz. Viene la crisis, súper mal. Después de la crisis, súper feliz. Así es. ¿Ok? Entonces, no tiene inestabilidad entre las crisis. 119. Varón de 60 años de edad. Dice, presenta episodios bruscos y recurrentes de vértigo. Vamos, vértigo. Con náuseas y vómitos, eso no importa. Tinnitus o acúfenos e hipoacusia neurosensorial. En ausencia de otros signos neurológicos, su primer diagnóstico es, dice, episodios bruscos. O sea, no es que esto dice que es un episodio progresivo. No. Dice episodios bruscos, episodios de la triada, episodios, ¿cierto? Síndrome o enfermedad de Meniere, ¿sí? Vamos, qué bien. El síndrome de Meniere o la enfermedad de Meniere se caracteriza por, ¿qué hay en el Meniere? Dice, otalgia, no. Parálisis facial, ni mareos, tampoco. Otorrea, no va. Otorrea, no va. La respuesta es hipoacusia, vértigo, tinnitus, 120, de dedo, vamos. 121, relativo a la enfermedad de Meniere, el síndrome de Meniere, dice, se produce por una alteración entre la relación volumétrica entre peri y endolinfa, sí. ¿Por qué? Porque la relación entre peri y endolinfa se altera. Hay más endolinfa que perilinfa. Entonces sí hay una alteración en la relación. Esto es verdadero. Dice, en el intervalo asintomático es frecuente la hipoacusia falsa, el paciente está normal. La causa del aumento de la presión es la sobreproducción de endolinfa a nivel, esto sí es verdad, pero dice a nivel de la membrana, no. La endolinfa se produce en la estría vascular. Falso. En el tratamiento de la crisis deben administrarse psicofármacos, antipsicóticos, antidepresivos, no sé, falso, se da dimenhidrinato. Enano dice, la laberintectomía no está indicada, aunque la hipoacusia sea considerable y el tinnitus intenso, falso. Cuando ya está muy avanzada la enfermedad de Meniere, se indica la laberintectomía porque ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, la respuesta de Enano es falsa. Decimos entonces que la respuesta, me dicen, la verdadera es la letra A. ¿Ok? Se produce un exceso de endolinfa en relación a la perilinfa. 122. Dice, mujer de 35 años que cursa hace 2 semanas con otitis media. Lleva tratamiento antibiótico tópico. Vamos a decir que es otitis externa, ¿ok? Porque no quiero renegar. Una otitis media no le van a dar tópico, pues chicos, ¿no? Repetimos, mujer de 35 años que cursa hace 2 semanas con otitis externa. Miren, todavía es de hace poco, del año 2022, de recientado todavía.
Ok, lleva tratamiento antibiótico tópico y antiinflamatorios bioral. Presente desde hace un día sordera. ¿Qué espera encontrar en la audiometría? ¿Qué tipo de sordera me da una otitis? Externa o media da lo mismo. ¿Me da una hipoacusia? ¿Qué dicen? 122. Súper bien. Una hipoacusia de conducción o transmisión. Transmisión. Entonces, ¿qué decimos? El conducto, el pabellón y el oído medio son de conducción o transmisión. ¿Ok? Mientras que el caracol, ¿no? La cóclea, canales semicirculares, todo lo que es oído interno es neurosensorial o de percepción. ¿Ok? Entonces, ahí va. Los primeros son de conducción o transmisión y la última es neurosensorial o de percepción. Muy bien. 122, enano. 123, indique el signo de debut más frecuente del neurinoma del acústico. Lo dije hace rato. Paciente con neurinoma, ¿cómo debuta? Viene el paciente a la consulta, ¿no? Doctora, vengo porque no escucho. Pero señor, caramba, ya son 80 años, ¿no? Ya, pues a partir de los 60, ¿no? Ya empieza la presbiacusia, es normal. Un momento, doctora. Vengo porque no escucho más de un lado que del otro. Entonces, una hipoacusia asimétrica es un campanazo que tenemos que estudiar descartando siempre un neurinoma del acústico. Entonces, hipoacusia asimétrica, ¿cierto? Ese es el truco. También pueden tener en algunos casos un tinnitus, ¿cierto? Ligero vértigo, pero hipoacusia asimétrica es la primera, es lo primero que aparece en los pacientes, ¿cierto? Acúfeno pulsátil, no. Acúfeno pulsátil. ¿Dónde yo podría encontrar un acúfeno pulsátil? Pum, 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 en el oído. Es un tumor, el acúfeno pulsátil es un tumor que se acerca al oído, que su nombre comienza con G. ¿Qué dicen? Acúfeno pulsátil. ¿Quién me da acúfeno pulsátil? Después de la G viene la L. ¿Cuál? Es un tumor vascular que pum, 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 pum. Eso, Berno. La respuesta es un glomus carotidio o un glomus yugular. Glomus. Que los glomus son tumores vasculares que aparecen en el cuello y algunos pueden disecar hasta el oído medio, ¿no? Y el paciente pum, 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 pum va a sentir un latido en el oído, ¿cierto? Un glomus es, y si tiene un soplo, ¿listo? Ese es un glomus, ¿ok? Puede ser carotidio, puede ser yugular. Vamos. O timpánico, hay un tercer glomus, ¿ok? Vamos, entonces la respuesta aquí es hipoacusia asimétrica. Así debuta un neurinoma. Número 124. Ante un paciente que refiere acúfeno y pérdida progresiva de la audición unilateral, ¿no? Dice, a ver, acúfeno, pérdida progresiva de la audición unilateral, o hipoacusia, y discretas alteraciones del equilibrio, así es un neurinoma, ¿ok? ¿Qué dato nos hace sospechar un neurinoma? O sea, así es el neurinoma. Un acúfeno y pérdida progresiva de un solo lado, discretas alteraciones en el equilibrio. ¿Qué encontraremos en la audiometría? Hipoacusia neurosensorial o de percepción. Esta es la respuesta, ¿ok? Un paciente que tiene esos problemas no va a tener una hipoacusia conductiva, pues, ¿no? Del oído externo, el oído medio. Este es oído interno. Entonces, la hipoacusia debe ser neurosensorial o de percepción, ¿sí? Ahora, el neurinoma, historia familiar, no tiene. Adenopatía cervical tampoco, porque es un tumor benigno. La reacción calórica. Acá quiero enfatizar una cosita. Normalmente, cuando le colocamos agua fría al oído, miren aquí, yo coloco irrigación de agua fría en mi oído derecho, lo que yo voy a tener como respuesta es que mis globos oculares van a girar hacia el lado contrario. O sea, el nistagmus huye del frío. Eso es normal. ¿Ok? Todos los normales le colocan agua fría y el nistagmus huye del frío para siempre. Pero si un paciente tiene un neurinoma, tiene una enfermedad de Meniere o de pronto tiene una neuronitis vestibular
y le colocamos agua fría, ¿saben cuál va a ser la respuesta? Nada. Arreflexia. Por más que le pongan hielo en cubitos, nada. No va a tener respuesta. Eso se llama arreflexia. ¿Ok? Y esa arreflexia se da en patologías del oído interno. Entonces, dice, si yo le coloco agua fría en la letra C, dice reacción calórica de la normal, no, pues acá lo que tendría este paciente con urinoma sería una arreflexia. Le coloco agua fría y no hay respuesta, no hay reflejo calórico. Arreflexia. Entonces es falsa. Lo que daría es una arreflexia. Falsa. La respuesta es A de Ana. ¿Ok? Hipoacusia neurosensorial. Así tiene un paciente su audiometría. Dice, complicación más frecuente de la sinusitis en la infancia. Esa está fácil. Esa la mencioné en la clase. Esa les dije, ¿no? Cuando ustedes vean estos pacientes, acuérdense que tiene esto, busquen algo en los senos etmoidales. ¿Okay? ¿Qué puede ser? Es un niño que ya con sinusitis y que ¿a dónde se complica? Hacia el ojo, ¿cierto? Lo van a ver así. Es un niño que tiene aumento del volumen del globo ocular, de la órbita, ¿cierto? Es una celulitis, por lo menos un absceso orbitario, ¿cierto? Celulitis y luego un absceso orbitario. ¿Ok? ¿Dónde está el problema? Aquí está el problema. En las celdillas etmoidales. Aquí está el problema. ¿Ok? Pus aquí. Atravesando la lámina papilácea, ¿cierto? Va hacia la cámara o hacia la órbita. Vamos. Bueno, ya la adelanté. Ok. 126. Dice, escolar con rinorrea persistente que dura más de una semana después de un resfrío. Lo más probable es que si después de un resfrío sigas con los mocos verdes, es que sea una rinosinusitis, ¿cierto? Sinusitis o rinosinusitis es lo mismo. De hecho, el término correcto es rinosinusitis. ¿Ok? Entonces, después de un resfrío, si persiste, ese es un cuadro sinusal, ¿no? Una sinusitis. ¿Qué decía la tía abuela? La tía abuela te decía, tu sinusitis es que tuviste tu resfrío mal curado. Algo de razón tiene, ¿cierto? Algo de razón hay, ¿cierto? Una sinusitis es producto de la inflamación de la mucosa sinusal, ¿no? Y empieza con un resfrío. 127. ¿Cuál de los siguientes senos paranasales es el más afectado en los adultos por la sinusitis? A ver, ¿qué dicen? Maxilar, excelente. Maxilar. Adultos, maxilar. Niños. Etmoidal. Lo acabamos de ver en el niñito del ojo, ¿cierto? Etmoidal. Va, ahí está, miren. ¿Por qué el seno maxilar es el más afectado en los adultos? Sucede que todos los senos, por ejemplo, etmoidal está acá, ¿cierto? Para que los senos etmoidales drenen, tiene que ir de arriba hacia abajo por gravedad. Frontal, por acá, frontal, de arriba hacia abajo. Esfenoidal, de arriba hacia abajo. Maxilar, ¿cómo drena el seno maxilar? Tiene que atravesar todo esto de abajo hacia arriba para que pueda drenar por su ósteo natural. Por lo tanto, si es que hay alguna alteración en el movimiento de los cilios, inmediatamente pues se acumula el moco y se infecta y sinusitis. Cigarro, resfrío, aire acondicionado, un olor fuerte, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que afecte este movimiento ciliar, rinitis alérgica, afecta el drenaje del seno maxilar. Ese es el más frecuentemente afectado. Causa o asiento de cáncer, maxilar, ¿cierto? Maxilar. El seno más grande, el maxilar. O sea, el maxilar es, digamos que, el protagonista de muchas cosas en otorrino en sinusitis, ¿ok? Maxilar es el más popular. Si no saben algo, maxilar, ¿ok? Ahí va. 128. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de la sinusitis del adulto, del niño, de la gestante, de la embarazada, del anciano, de todos? Es la misma que otitis. Es la misma que otitis. Estreptococo pneumoniae. La respuesta es C de casa. 129. Se sospecha de etiología anaerobia. Etiología anaerobia. En una sinusitis, ¿cuál? ¿Dónde hay anaerobios en el cuerpo? ¿Qué dicen ustedes? Anaerobios, ¿dónde hay anaerobios? En el colon hay anaerobios. ¿Y dónde más? En la saliva. ¿Okay? En la saliva tenemos anaerobios. A veces hay raíces dentarias que están muy largas y muy metidas en el seno. Entonces, una extracción dentaria
o una caries, ¿no? Una caries dental puede hacer que la saliva ingrese hacia al seno maxilar. Y esto me da una sinusitis anaerobia, que se caracteriza por la presencia de burbujas. Ustedes ven burbujas, eso es anaerobio. ¿Okay? Y eso es de los dientes, ¿cierto? Origen dentario. Entonces, ¿qué? Raíces dentarias muy largas, ¿sí? Vamos. Entonces, la respuesta es anaerobio, saliva, dientes, burbujas. Sinusitis dentaria. 130. Dice, sobre la sinusitis maxilar aguda. Es incorrecto. Dice, el germen más frecuente es neumococo, verdadero. Se asocia a rinitis alérgica hipertrófica y desviación setal recontra verdadero. Esos son factores de riesgo, ¿sí? Sinusitis. ¿Suele presentarse en un único lado? Sí, por lo general son unilaterales. Verdadero. La sinusitis por mucor es en diabéticos recontra sí. Verdadero. De hecho, en el Hospital Loaiza hubo una especie de, no epidemia, ¿no? Pero sí hubo una racha de pacientes que llegaron con mucor en pandemia. Eran diabéticos, ¿no? Muchísimos casos se publicaron, inclusive algunos. ¿Ok? Mucor en diabéticos. Y la letra C dice, es causa frecuente de sepsis, una sinusitis en un recién nacido. Falso, ¿no? Sepsis es otra causa, ¿no? Estreptococo agalactiae, etcétera, ¿no? Sepsis, otra causa. No es sinusitis en los recién nacidos, no existe. Número 131. Señale el factor predisponente más frecuente para la aparición de sinusitis maxilar aguda. ¿Okay? ¿Cuál es la causa más frecuente de una sinusitis? Lo que dije hace rato, un resfrío, ¿cierto? Luego de un resfrío es la causa más frecuente, es como más del 50%. Más del 50% es un resfrío previo. Entonces, resfrío. No hay acá, barotrauma, traumatismo, piscinas, nada que ver. Dientes es raro. La respuesta es un cuadro viral. Un resfrío son las causas más frecuentes de sinusitis maxilar aguda. 132. ¿Cuál es una indicación absoluta de amigdalectomía en los niños? O sea, ¿a cuál de todas estas causas yo voy a decir, esto se la saco? ¿Okay? Amígdalas afuera. ¿Listo? A ver, amigdalitis recurrente es una indicación absoluta. Sí, es verdadero, aunque tiene que ser más de 6 por año. Halitosis, esto es relativo. Neoplasia es verdadero, pero en los niños es raro. Flemón amigdalino también, pero en su segundo episodio. La que tiene que ser sí o sí, ustedes ven esto, apnea del sueño, y ven amígdalas grandes, sinónimo de amigdalectomía. ¿Okay? No pueden tolerar, sobre todo en los niños, ¿no? Que hagan apnea del sueño producto de amígdalas grandes. Hay que operar. No va. O sea, amígdalas grandes que producen apnea del sueño, bye bye. Chao amígdalas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando esas amígdalas, vean ustedes que están tan grandes, el niño se acuesta, obstruye la vía aérea y produce apnea. Vaya amígdalas. ¿Listo? 133. Dice, preescolar de 3 años presenta hace 3 días fiebre de 39. Hace un día ojos rojos inflamados y secreción amarillenta y eritema faríngeo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál de todas estas produce conjuntivitis? Miren, de hecho, todos los virus pueden producir conjuntivitis. De hecho, vamos a eliminar. Estreptococo neumonía no da conjuntivitis. ¿Okay? Haemophilus influenza, tampoco. Clamidia trachomatis en un bebé, niño de 3 años, tampoco. Me queda la B, que sí puede producir, y la E, que también. ¿Okay? O sea, la B puede ser y la E también puede ser. Beso y enano pueden ser, cualquiera de las dos. ¿Okay? Pero ¿cuál de las dos se asocia más a pequeños brotes o pequeñas epidemias de conjuntivitis? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos me da más? Y faringitis, ¿cierto? Faringitis, porque el sistema respiratorio lo que me da es bronquiolitis, ¿cierto? Entonces la respuesta es enano, ¿cierto? Enano. Faringitis y conjuntivitis, adenovirus. Vamos. 134. Escolar de 6 años. Ingresa a emergencia por presentar de hace 2 días fiebre, dolor abdominal y vómitos. Al examen, faringe congestiva y amígdalas hipertróficas con exudado. ¿Tratamiento? Es una pregunta muy fácil. ¿Tienes exudado?
que antibiótico, pues, ¿no? Seamos más específicos. Vamos a darle una penicilina, ¿cierto? Amoxicilina va muy bien. Entonces, amoxicilina, vamos. 135, miren que nos faltan como solo 30 y algo, ¿ok? Dice, niño de 12 años lleva padeciendo durante varios años procesos repetidos de amigdalitis aguda eritematopoiesis. O sea, tiene sus amigdalitis a repetición. Presenta unas amígdalas palatinas hiperplásicas, duras y adenopatías cervicales dolorosas a la palpación. En las pruebas analíticas hay elevación de la BSG, vamos a ver, aumento de la BSG y de la, ¿qué dice? Hay leucocitosis, aumento de los leucocitos y aumento del ASO, de la antiestreptolicina. Ok, ¿cómo lo tratas? Bien, tenemos operación y no operación, ¿cierto? Esa es la cuestión, ¿cierto? ¿Operar o no operar? Dice, fotocoagulación con láser, no. Antibióticos y expresión manual del calcium. No hay calcium, ¿no? Digamos, antibióticos o cirugía, ¿no? O sea, cirugía y antibióticos, ¿ok? La respuesta es si tiene criterios para amigdalectomía o no. La respuesta es sí, ¿ok? La presencia de estreptococo, sí, puede ser un criterio, pero lo más frecuente y lo más importante es la presencia de adenopatías. Esta presencia de adenitis cervical persistente o recurrente es una indicación absoluta de amigdalectomía, ¿ok? Lo vamos a ver por ahí, aquí está. Criterios absolutos, criterios relativos. Tengo los criterios absolutos, episodios reiterados de más de 6 veces por año, puede ser. Apnea del sueño, recontra sí. Flemón o absceso periamigdalino a repetición, también es otro criterio de quitar las amígdalas. Sospecha de cáncer, también es otro criterio. Y esta es la que les decía, adenitis cervical recurrente. Entonces, este niño lo que tiene es eso, adenitis cervical recurrente. Entonces, por esa razón, amigdalectomía. ¿Okay? La respuesta o la presencia del estreptococo poco a poco está eliminándose de los criterios absolutos. En algún momento va a desaparecer. Vamos, 136. La amigdalectomía se contraindica ¿en qué? ¿En la presencia de qué? A ver, cuando tenemos un absceso periamigdalino, ¿operamos? La respuesta es sí. Cuando tenemos adenitis cervical, vamos a borrar tuberculosa, ¿ok? La respuesta es sí. Cuando tenemos sepsis de origen amigdalino, por supuesto, es una opción quitar las amígdalas. Cuando sospechamos de cáncer, también. Pero en un paciente en general que tenga inmunosupresión como la agranulocitosis, no le vamos a quitar las amígdalas de por sí, ¿ok? Más bien, ese es un factor protector. Entonces, en estos pacientes no quitamos amígdalas. ¿Listo? 137. El germen causal más frecuente de la amigdalitis aguda bacteriana es, a ver, esa es una pregunta bien sencilla. ¿Cuál es la bacteria que produce con más frecuencia amigdalitis? ¿Qué opina los presentes? La dedo, ¿cierto? Estreptococo beta hemolítico. Súper bien, doctor. También llamado Piógenes. Excelente. El Piógenes. Sucede que el neumococo está presente en la otitis media aguda, en la sinusitis aguda, ¿cierto? Presente. Pero en amígdalas no es el neumococo. En las amígdalas es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, llamado también Piógenes, ¿cierto? Coxsackie me da aftas en la parte posterior, bacilos de Vincent, me da otra cosa, ¿ok? Pero en amígdalas, este es el responsable. Estreptococo, beta hemolítico del grupo A. Dice, la amigdalitis bacteriana se presenta más frecuentemente en niños, especialmente preescolares, ¿ok? No es en adultos. El germen más frecuente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y es. Tratamiento de elección será una cefalosporina. Falso. Tratamiento de elección es una penicilina. ¿Okay? La respuesta es enano. Se hacen preescolares, se trata con una penicilina. ¿Okay? Más que una cefalosporina, penicilina va mejor. Listo. 139. Varón
de 20 años. Desde hace 3 días presenta dolor intenso en la garganta. Fiebre de 40, dolor de garganta, fiebre de 40, trismus halitosis, cialorrea, ahumamiento del pilar anterior izquierdo con rechazo de la úvula. Miren, el pilar anterior izquierdo está abombado, ¿cierto? La úvula está rechazada hacia el otro lado, ¿sí? Diagnóstico. Letra. Beso, súper bien. La respuesta es el absceso periamigdalino. Súper bien. Aumento del volumen, rechazo de la úvula, cialorrea, no puede pasar la saliva. Excelente. Muy bien. ¿Qué pasaría? Pregunta, a ver. ¿Qué pasaría si en vez de 3 días es 3 meses? ¿Qué opinan? De 3 meses con el aumento del volumen, ¿no? Viene derivado de la célula. Me acuerdo que llegó un paciente, una señora llegó así, ¿no? A Loaiza. Doctora, vengo con referencia de un absceso periamigdalino. Y dije, bueno, absceso, no pasa, señora. Adelante, porque tenemos que drenarla inmediatamente. Pero era un absceso raro, estaba duro, tenía adenopatías. Está raro eso. ¿Qué tiempo lo tiene, señora? Ya más de 3 meses, doctora. En vez de un drenaje, lo que hicimos fue una biopsia, porque la respuesta es linfoma, ¿ok? Entonces, cuando aumenta el volumen de una estructura con una coloración rara, con zonas de necrosis, en un tiempo determinado, 3 meses, eso no es agudo, pues no, eso no es un absceso. Eso probablemente, creo que era un linfoma, si no me equivoco. Entonces, en este caso, por ser 3 días, es un absceso, ¿sí? Importante ver en el tiempo, porque la referencia decía absceso periamigdalino. A ver, vamos. 140. Dice, una mujer de 23 años refiere un cuadro de odinofagia de 7 días de evolución que no cede con tratamiento médico. A la exploración vemos un absceso periamigdalino derecho. De lo siguiente es cierto. Dice, se localiza dentro de la cápsula amigdalar. Vamos a ver, el absceso, acá está la amígdala. Como su nombre lo dice, es periamigdalino. ¿Ok? No es dentro de la cápsula, es alrededor. Falso. Son más frecuentes los de localización inferior que los de pósteros superiores. Falso. Los pósteros superiores, digamos, acá está la úvula. El problema es aquí arriba, no es abajo. El problema del absceso y donde hay que drenar es aquí arriba de la amígdala. Falso, es arriba. Tratamiento debe ser ambulatorio. Cuidado lo que les decía. En medicina no hay nada exacto. Debe, siempre, jamás, nunca. Esas palabritas son bien excluyentes. Entonces, por lo general son negativas, son falsas. ¿Ok? El tratamiento debe ser ambulatorio. Falso, yo puedo hospitalizar al paciente. ¿Ok? Falso. El drenaje no está indicado por el peligro que supone una hemorragia. No sangra. Acá hay que sacar pus. De hecho, la letra E es la correcta, ¿no? Se puede confirmar el diagnóstico por una punción y aspiración de pus. Y un absceso se expunza. ¿Ok? 141. Sobre el absceso periamigdalino. ¿Es una colección purulenta más frecuente en el polo inferior? Falso. Ausencia de disfagia. Recontraduel, ¿no? Y no pasa la comida, ¿cierto? Falso. Generalmente es bilateral. Falso. Trismus mecánico. Luego de proceso agudo, indicar amigdalectomía. Esa es la correcta. ¿Ok? Cuando tenemos un paciente agudo en pleno absceso, no se quita la amígdala. Después que pasa la etapa caliente, la etapa aguda, pasa a quirófano, ¿cierto? Amigdalectomía. Vamos. Dice, ante un absceso periamigdalino, la actitud más correcta es, dice, no drenar si no es bilateral. Falso, hay que drenar. Amigdalectomía, pero no de urgencia. Penicilina y AINES hasta obtener drenaje espontáneo. No, acá hay que drenar, hay que punzar y drenar, ¿ok? La respuesta puede ser la A o puede ser la B. Vamos, en el chat. 142. 142. ¿Qué me dicen? 142. ¿Es la A o es la B? ¿Es la A o es la B? A ver, ¿qué opinan? Ok. ¿La A o la B? La A, pero usamos la lógica. Usamos la lógica.
Porque en el examen ustedes van a tener esto, ¿no? O sea, ¿es la A o es la B? ¿Es la A, es la B? Champú. Yankenpo. Ajá. Sí, para el diagnóstico etiológico, pero no, claro. Ahí está la respuesta, doctor. Y eso es lo que quiero que ustedes se lleven esta tarde o esta noche. La respuesta es bebecito, lo que me dice. Entonces, ¿qué dice? Nosotros punzamos, la idea es de punzar y aspirar todo lo que se pueda, drenar, porque es un absceso, ¿cierto? En cambio, cuando punzamos para antibióticos, sacamos un poquito, mandamos a cultivar y esperamos el resultado. Pero el absceso no se ha drenado. Entonces, ahí va la diferencia. En el examen, digo, punzar para cultivo es sacar una muestrita. Punción y drenaje, si quieres la mandas a cultivar, pero la idea es drenar, la idea es liberar esa pus que está allí, ¿cierto? Entonces, la respuesta mejor es la B, ¿ok? Bebito fiu fiu, ¿ok? Esa es la respuesta, bebito fiu fiu. Muy bien, punción y drenaje. Todo absceso se drena, ¿ok? Recuerden esto. Todo absceso de la parte de lo que sea se drena, ¿ok? Si lo mandas a cultivar, antibiograma, bacán. Pero la primero es drenar. Esa es la primera función, ¿no? ¿Para qué, no? Ok, vamos. 143 dice, la hipertrofia amigdalar en la infancia, aunque cursa con una frecuencia de infecciones menor a 4 por año, ¿qué puede causar? O sea, tener amígdalas grandes, ¿qué puede causar en los niños, no? En la infancia. Dice, retraso de crecimiento por amígdalas grandes, no, nada que ver. Retraso en el lenguaje, tampoco. ¿Cuál? Apnea, súper, súper, súper. Amígdalas grandes pueden producir apnea del sueño. De hecho, justo vengo de la consulta de ver a un paciente que hemos operado el día martes con esto, amígdalas enormes, adenoides grandes que le producían las amígdalas apnea del sueño. La mamá desesperada, mi hijo se me ahoga, doctora, tiene 9 años, se me ahoga cuando duerme, apnea del sueño. ¿Ok? Entonces, importante que los niños no deben hacer apnea del sueño. Si tienen apnea del sueño, indicación de quitar las amígdalas. ¿Ok? ¿Listo? Y ahí está. 44, paciente de 17 años de edad presenta disfagia. O sea, no pasa los alimentos. Doctora, se me ajusta, no pasan los alimentos. Odinofagia de 7 días y fiebre alta. Disfagia, odinofagia de 7 días y fiebre alta. El tratamiento con amoxicilina no lo mejora. Amígdalas con exudado fibrinoide, ¿no? Las amígdalas tienen un exudado fibrinoide. Vamos a ver acá. Exudado en las amígdalas. Dice, desplazamiento lateral izquierdo de la úvula. Desplazamiento lateral izquierdo de la úvula, o sea, la úvula está para un lado, ¿no? Y el bombamiento del pilar amigdalino derecho, o sea, aquí está más grande. ¿Listo? Dice, adenomegalias laterocervicales de aspecto inflamatorio. Prueba diagnóstica primera. O sea, tienen unas amígdalas infectadas, la úvula desplazada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A ver, biopsia. No. Test de Paul-Bunel. ¿Para qué es el test de Paul-Bunel? ¿Se acuerdan? Excelente. Para el Epstein-Barr. Muy bien. Ok. Epstein-Barr. Ok. Tomografía. No. ¿Qué me ayudaría a hacer la prueba diagnóstica? Esa es la respuesta. Porque el cultivo del exudado, yo paso un hisopo y lo mando a estudiar, ¿cierto? Desde el exudado yo mando un hisopo y ya. Pero punción, aspiración, eso necesito. Si yo veo que yo punzo y saco pus, ya es un absceso, ¿cierto? Entonces, punción, aspiración del pilar. Esa es la respuesta. ¡Súper! A. Vamos, 145. Dice, joven de 18 años, refiere temperatura de 39, de 2 días de evolución con dolor de garganta. Historia, ninguna enfermedad previa. El paciente no refiere tos, excelente, porque ese es el criterio para dar o no dar antibióticos. Dice, no refiere tos, o sea, bacán, no es viral. Dice, porque siempre cuando digo tos, viral. Ok, no hay tos. La exploración realizada por su médico revela presencia de exudado amigdalar, blanquecino bilateral y adenopatías cervicales anteriores aumentadas de tamaño.
Tratamiento de elección para este paciente. Entonces, miren, 18 años, sin nada, ¿no? No hay tos. En la exploración se encuentra un exudado amigdalar, o sea, amígdalas con un exudado, Dice, y adenopatías cervicales anteriores. Adenopatías o ganglios anteriores. Dice, tratamiento de elección, respuesta, Ana, ¿cierto? Eso es una penicilina, porque lo que estamos es frente a un amigdalitis por estreptococo. Alto aquí. La respuesta está correcta. Pero siempre cuando hacen una, digamos, así como hacen epiglotitis con laringotraqueitis, aquí también hay que tener cuidado. Cuando hacen ustedes una pregunta sobre estreptococo, betemolítico, amigdalitis, siempre hacen un diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Con la mononucleosis infecciosa. Entonces siempre las comparan y siempre tratan de confundirlos, ¿no? ¿Qué le falta a este chico? Porque está en el grupo etario, 18 años, ¿cierto? ¿Qué le falta para que sea una amigdalitis, para que sea una mononucleosis infecciosa? ¿Qué le falta? Mononucleosis es adenopatías retrocervicales que no tiene, ¿cierto? ¿Qué más? Hepatoesplenomegalia. ¿Qué más? Adenopatías axilares, inguinales. ¿Qué más? Linfocitos atípicos, o sea, que el cuadro no mejore con antibióticos. Entonces, ahí va la contraparte. Y les cuento el caso, ¿no? Y no sé si es que escucharon mi clase, pero en mi clase yo siempre digo, yo estaba estudiando medicina, mi hermano tenía 17 años y me dice, hermana, tengo una infección de las amígdalas así de la patada, súper, súper fuerte. Bueno, pues toma amoxicilina, hermano. Toma su amoxicilina, un día, 2 días, no le hacía ni cosquillas y siguió la infección y el dolor tirado en la cama, me acuerdo, por unos 10 días y luego se le pasó. ¿Ok? Pero yo no vi respuesta a la amoxicilina, realmente no. Entonces, yo estoy segura, casi segura que él a sus 17 años le dio la mononucleosis, la enfermedad del beso. ¿Cierto? Es por andar de besucompos, ¿no? Ahí tiene. La mononucleosis es muy parecida, solo que la sintomatología es más general. No mejora con antibióticos, pacientes tirados en la cama, con adenopatías retrocervicales, dolor en el hígado, en el vaso. Y lo más importante, no mejora con antibióticos. 18 años, Epstein-Barr, mononucleosis infecciosa, viral. ¿Ok? Se parecen, son igualitas. Pero aquí la diferencia es que este chico, adenopatías anteriores, es más para un estreptococo piógenes, ¿cierto? Muy bien. 146 dice, preescolar de 3 años, dolor de garganta y fiebre hace 3 días, fiebre, faringe enrojecida, hipertrofia y edema amigdalar con exudado blanco amarillento, ganglios cervicales crecidos y dolorosos. ¿A qué tipo de faringitis corresponde? La misma que acabamos de ver, ¿no? Estreptococo es la respuesta. Si fuese Epstein-Barr, tiene igualito, solo que en vez de 3 años le pondríamos 18 años. ¿Sí? Es muy parecida. ¿Ok? Cuidado, las dos se confunden, ¿eh? Mucho cuidado. 147 dice, niño de 4 años sufre temperatura 38-39 hace 48 horas, dolor al deglutir alimentos, cefalea y decaimiento. Punto. Vesículas que asientan sobre halo rojo, algunas ulceradas en número de 5 o 6 en pilares anteriores. Uno dice, pilares anteriores, ¿dónde queda eso? ¿En la mitad anterior o en la mitad posterior de la boca? ¿Qué dicen? Ahí está la orofaringe, ¿cierto? Acá está la amígdala, que pilar anterior está acá, pilar anterior está acá. ¿Ok? Es en la pared posterior o en la mitad posterior. Entonces dice que tiene las vesículas aquí en los pilares anteriores, en la úvula y la faringe está roja. Diagnóstico. Súper, es una herpangina. ¿Y el diagnóstico diferencial? Es una prima infección herpética, es el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es la diferencia. En la prima infección por herpes, miren, hacemos aquí la mitad para atrás, es una herpangina. En el herpes es la mitad anterior. La prima infección afecta los labios, las encías, la lengua, eso es prima infección del herpes, mitad anterior. ¿Ok? Acá, herpes es anterior. Y la mitad posterior, eso es la
herpes angina, Coxsackie A. ¿Ok? Los dos son virus, solo que la herpes angina es posterior, el herpes es anterior y más pequeñitos, ¿no? Más chiquititos. Número 48, afectación laringea más frecuente en los niños. ¿Qué dijimos en la primera parte de esta revisión? Los niños pueden hacer dos patologías, la epiglotitis aguda y la laringotraqueitis aguda o croup viral. El resto no es frecuente. ¿Okay? Entre las dos, el más frecuente, B, ¿cierto? Laringotraqueitis, claro que sí. 149, el síntoma inmediato del enclavamiento de un cuerpo extraño en la laringe. ¿Cómo saben que esto está en la laringe? A ver, miren, disfagia, cuidado con disfagia porque siempre se confunden. Disfagia es, doctora, no me pasan los alimentos, se me ajustan los alimentos, se me ajustan, no puedo pasar los alimentos, eso es disfagia. ¿Okay? O sea, distinto de odinofagia, ¿no? Odinofagia es dolor, disfagia es no pasa, doctora, no pasa. Voy a tomar agüita porque no pasa. Esa disfagia sucede o se presenta en los tumores, por ejemplo, de laringe, de supraglotis. Disfagia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen síntomas digestivos. Los de supraglotis no pasan, no deja pasar los alimentos por el efecto de masa que produce. Disfagia también se produce cuando hay un cáncer, por ejemplo, de esófago, disfagia. Tos es muy general. Tos puede ser 1.000.000 de causas. Disfonía, cuerdas vocales inflamadas, nada que ver. Pero yo sé que este paciente tiene un cuerpo extraño en laringe porque tiene asfixia y tiene golpes de tos y se pone cianótico. Entonces la laringe es el inicio de la vía respiratoria, ¿cierto? Entonces, crisis asfíctica con golpes de tos más cianosis, ¿no? Y además el signo universal de atragantamiento, ¿cierto? Entonces está en laringe cuando tiene asfixia, estridor inspiratorio. Muy bien. 150. En el adulto la laringitis aguda se presenta fundamentalmente con, ¿cómo saben que tienen laringitis aguda? Síntoma. ¿Cómo? La disfonía, ¿cierto? La disfonía, esa voz apagada porque las cuerdas vocales están edematosas, ¿cierto? Laringitis aguda, disfonía. Normalmente son así, pero en una laringitis aguda están inflamadas, ¿ok? Disfonía es, ¿no? Es como la voz del pato Donald, ¿no? Esa es una disfonía, ¿sí? Muy bien. 151. Esas preguntas son un poquito largas, o sea, en realidad son cortas, pero hay que retroceder a la clase. Voy a avanzar directamente a esas preguntas, la respuesta, ¿ok? ¿Qué variedad de laringitis puede evolucionar a la malignidad? La laringitis que va a la malignidad es la laringitis hipertrófica, ¿ok? De las hipertróficas, esta se divide en roja y blanca. Roja y blanca. Y de las laringitis blancas, también llamada leucoplasia, es de las más premalignas. Entonces, una leucoplasia, una laringitis hipertrófica blanca, que hay que mirar, porque van a la malignidad. Laringitis hipertrófica, ahí está, una leucoplasia, ¿ok? Hipertrófica blanca, leucoplasia, malignidad o premaligna, ¿no? Vamos, 152, se considera una lesión premaligna, lo mismo, ¿no? Laringitis crónica hipertrófica. Esas son las premalignas, ¿ok? No hay mucho que discutir aquí. 153. Dice, un varón de 50 años de edad, desde hace 3 meses, presenta ronquera. Ronquera es lo mismo que disfonía. O sea, es mejor decir disfonía, ¿ok? Tiene la voz ronca, la voz disfónica, ¿ok? Dice, tras varias pruebas y biopsia, encontramos un tumor de laringe limitado a la epiglotis y a las bandas. O sea, si yo dibujo aquí la laringe, tengo la epiglotis, tengo las bandas o cuerdas falsas por aquí, más abajo están las cuerdas verdaderas y más abajo está la subglotis. Entonces, el tumor se encuentra aquí, entre la epiglotis y las bandas, ¿cierto? Entonces, todo esto se llama supraglotis. Esta es la glotis y esa es la subglotis. ¿Listo? Entonces, el tumor está en la supraglotis. Dice, ¿qué actitud terapéutica debo hacer? Si el tumor está en la supraglotis, en epiglotis y las bandas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? La respuesta directamente, laringectomía supraglótica. O sea, tengo que quitar esta parte, ¿ok? Sencillo, solamente saber la anatomía de la laringe, nada más. Entonces, recordar
que la supraglotis contiene la epiglotis y las bandas ventriculares, ¿ok? Que son las cuerdas falsas. ¿Listo? Entonces, si el problema está arriba, pues quito la parte de arriba y punto. Ahí está el dibujito. Número 154 dice, ¿cuál es la causa principal o la principal etiología del nódulo vocal? C. Alteraciones funcionales. Claro que sí. Claro que sí. La respuesta de los nódulos vocales es exceso de la voz. Ya les digo, el tumor de los varones es el pólipo, ¿cierto? El pólipo es en el sexo masculino. Y en las mujeres son los nódulos, ¿cierto? En el sexo femenino es lo más frecuente, los nódulos, ¿sí? Entonces la respuesta es, en los dos casos, alteraciones funcionales. Hablas mucho, eres orador. Otro día operé a un sacerdote que hablaba mucho. Esa es la causa, ¿no? Hablar mucho. 155. Dice, síntoma más importante de la laringomalacia. La laringomalacia es una epiglotis que es muy laxa, es una hiperlaxitud de la epiglotis. Y eso se presenta en bebés, ¿no? De algunas semanas de nacido y la mamá escucha que hace un estridor inspiratorio. Busquen en YouTube, ¿sí? Y van a buscar cómo suena la laringomalacia y nunca se va a encontrar, ¿no? Nunca se van a olvidar. Entonces, la laringomalacia tiene como síntoma más importante el estridor inspiratorio, ¿ok? Es un sonido, ya saben, el estridor es un sonido de obstrucción. Me preguntan en el chat, me dicen, ¿tumores de laringe es más frecuente los supraglóticos? No, el tumor de laringe más frecuente es el de glotis, de cuerdas vocales, ¿ok? Es el tumor más frecuente. ¿Listo? Glotis. Listo, ya estamos por terminar, nos quedan 20, por ahí como 20, ¿ok? Dice, anomalía congénita más frecuente en la laringe, ya saben, los niños, los bebés que tienen problemas en laringe con estridor, es laringomalacia, no se olviden, porque aquellos que vayan a ser pediatras o neonatólogos lo van a ver con cierta frecuencia. Esta es una patología autolimitada, se va a mejorar progresivamente, en algunos casos damos tratamiento, ¿ok? 157, paciente de 40 años, antesano, que sufre una crisis de vértigo rotatorio agudo de 3 días de duración. O sea, vértigo, 3 días de duración, náuseas y vómitos y ataxia. No hay hipoacusia, no hay tinnitus, ni alteraciones de la conciencia, ni visuales. O sea, este chico tiene vértigo de 3 días de duración. ¿Ok? Tiene ataxia, no se confundan. Ataxia es que no puede caminar, abre bien las piernas para caminar. No es exclusiva de problemas cerebelosos la ataxia. ¿Ok? Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¡Súper! La respuesta es una neuronitis. Miren, ¿qué sucede? Ustedes busquen lo que quieran buscar. Vértigo. Siempre cuando busquen vértigo, busquen si hay hipoacusia y tinnitus. Dice, no presenta hipoacusia ni tinnitus, entonces es puro vértigo, me voy al equipo verde y ahí tengo 2 opciones, ¿no? Entonces, y la que se ajusta mejor a los síntomas es esta, neuronitis. Nada de que mueve la cabeza ni nada de eso. ¿Ok? Vamos. Varón de 35 años, sufre síndrome clínico de vértigo de inicio súbito, náuseas, vómitos, sin alteración de la audición. O sea, tiene vértigo, náuseas, vómitos, pero sin alteración de la audición. Los ataques son breves y dejan como secuela un vértigo posicional leve que dura varios días y luego desaparece. A ver, ¿qué opina? 158 dice, vértigo de inicio súbito, vértigo, ¿no? Sufre un síndrome clínico de vértigo. Dice, los ataques son breves y dejan como secuela un vértigo posicional leve que dura varios días y luego desaparece. No me menciona nada que mueve la cabeza, tampoco tiene hipoacusia ni tinnitus, ¿no? Entonces estamos en el equipo verde. Nada de movimientos de la cabeza, simplemente es un vértigo súbito, sin problemas auditivos, equipo verde, y que dura varios días y luego desaparece. La respuesta es neuronitis vestibular. ¿Listo? Dura algunos días y se desaparece sola. A ver, 159 para ustedes. 159. Una de estas no produce afectación de la audición. Vamos, 159. ¡Súper! La respuesta es enano.
¿Ok? Todas las anteriores producen. Esta me da hipoacusia conductiva, esta me da hipoacusia neurosensorial, una isquemia laberíntica es neurosensorial, laberinto. Neuronoma, este es neurosensorial. ¿Ok? La neuronitis vestibular, nada, escucha normal. 160, ¿dónde se localiza? Para ustedes, ¿dónde se localiza la acumulación de sangre? En el otohematoma. Entre el pericondrio y cartílago. La respuesta es la A. Así es la A. Muy bien. 160A. Muy bien, chicos. Ahí está, ¿no? Entre el cartílago y el pericondrio, ¿cierto? Ahí está. 161, la causa más frecuente de vértigo. Por supuesto. ¿Y cómo se llama la entidad? Vértigo posicional paroxístico benigno. Ya saben que es como entre el 80 y 90% de todos. Este es el más frecuente. Vértigo posicional. ¿Causa? No se sabe. Idiopático. Ahí va. 162 dice, ¿cuál de las siguientes entidades que producen vértigo es la más sencilla de tratar? ¿Qué dicen? 162. ¿Cuál? Claro que sí. Ustedes hacen el diagnóstico. Miren, sencillo. Hacen el diagnóstico con la prueba de Dix-Hallpike, ¿no? DX, diagnóstico con Dix-Hallpike. Y el tratamiento lo hacen con la maniobra de Epley, ¿cierto? O sea, hacen unos movimientos especiales que son de la especialidad realmente para poder regresar a su sitio lo que se había salido de su sitio. ¿Listo? Vértigo posicional paroxístico benigno es el más sencillo de tratar. 163. Quedan poquitos, quedan 15. Y eso. Varón de 24 años que acude a urgencias por presentar una crisis súbita vertiginosa, que le ha durado poco tiempo, sin sintomatología vegetativa ni auditiva. O sea, puro vértigo, nada más. Dice, hace 10 días tuvo un accidente de moto, pero no se le encontró patología alguna. El paciente dice que en días anteriores ya le había pasado algo parecido, pero menos intenso al lavarse la cara. Que cuando se agacha, se lava la cara, el paciente tiene vértigo. ¿Qué es eso? VPPV, ¿cierto? Recuerden, lo más frecuente del PPPV es que sea idiopático. Eso es en el 95% de pacientes, 99% de pacientes, idiopático. Pero hay un grupito de pacientes que son secundarios a TEC, que puede producir esto, ¿no? Jovencito, luego de un golpe, tiene su vértigo posicional. Es menos frecuente, pero es posible. ¿Okay? Pero la gran mayoría, idiopáticos. 164. ¿Cuál exploración es necesaria para el diagnóstico de PPPV? Letra. Dix-Hallpike. Letra. Exactamente, la maniobra posicional, dedo, muy bien Javier, dedo. Vamos, 165, respecto al vértigo posicional paroxístico benigno. Una de las siguientes es incorrecta. A ver, dice, no mejora con antihistamínicos, por supuesto, porque no es una isquemia. ¿Se desencadena con movimientos cervicales? Por supuesto que sí. ¿No suele afectar la audición? Verdadero. La crisis se recupera espontáneamente, verdadero. ¿Por qué la C es la falsa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace falsa a la letra C? La palabra bidireccional. ¿Ok? El vértigo periférico, ustedes van a ver en mis diapositivas, que siempre gira hacia un solo lado. El vértigo periférico. Ese es el periférico. El vértigo central tiene vertical, tiene bidireccional, tiene multidireccional, es el vértigo central. O sea, es distinto. El periférico siempre a un solo lado. Y acá dice bidireccional, falso. 166, quedan un poquito más de 10. Dice, un paciente desde hace 24 horas tiene inicio brusco y sensación de movimiento de objetos y desequilibrio. Cede tras el reposo. No ha perdido la audición, exploración neurológica normal, salvo un nistagmus horizontal. Todo normal. Diagnóstico. Claro que sí. La respuesta es enano. ¿Por qué? Dice, tiene sin ningún antecedente de importancia, movimiento de objetos, o sea, vértigo, ¿no? Vértigo, sin problemas auditivos, todo neurológicamente normal,
todo normal, solamente que le gira todo. La probabilidad es que sea un vértigo posicional, por supuesto que es el 90%, 80-90% de las causas de vértigo, este es, ¿ok? Sin problemas auditivos, nada de nada. 67 dice, son características del vértigo periférico, excepto, dice, comienzo brusco, verdadero, periférico. Nistagmus unidireccional, periférico. Náuseas y vómitos, periférico. Ausencia de piramidalismo, periférico, ¿cierto? No hay síntomas ni signos de focalización ni nada de eso. ¿Qué dice enano? Dice, pérdida de audición en todos los casos. Cuidado con eso, yo les digo, todos, jamás, nunca, siempre, esos que son bien excluyentes, generalmente son falsos. ¿Dice pérdida de audición en todos los casos? No, porque tenemos el BPPV y tenemos a la neuronitis vestibular, y allí no hay pérdida de audición. ¿Okay? Entonces, cuidado, porque el vértigo periférico no todos tienen pérdida de audición. Vamos, 168, una de las siguientes no es característica del vértigo periférico. ¿Cuál no? A ver, dice. Vértigo periférico, dismetría, esto es del vértigo central. Sensación de giro de objetos, sí puede ser del vértigo periférico. Náuseas, vómitos, puede ser también. Romber también puede ser. Nistagmus horizontal también. Pero la dismetría es característica de los problemas neurológicos. Esto es cerebelo, alteraciones de la coordinación, cerebelo, dismetría, adiadococinesia, eso es cerebelus. ¿Okay? Eso es central. ¿Listo? Entonces la respuesta es A. El vértigo periférico no tiene nada de central, no tiene nada neurológico. ¿Okay? Este es neurológico. 169, el vértigo central. Dice, suele producir sensación subjetiva de giro. Subjetiva, objetiva. Eso de subjetivo, objetivo es bien confuso. ¿Ok? Cuando dicen sensación objetiva, objetiva es que yo veo que los objetos se mueven. Cuando dicen sensación subjetiva, es que yo me muevo. ¿Ok? Yo me muevo. Vamos. Dice, vértigo central. ¿Suele producir sensación subjetiva de giro? La respuesta debería ser objetiva, ¿cierto? Objetiva, porque vértigo, ¿no? Objetiva. En el vértigo, la sensación es objetiva. Yo veo que los objetos se mueven. En el vértigo, las cosas se mueven. Entonces, la sensación es objetiva. ¿Ok? No se confundan, eso siempre padecen los alumnos. Subjetivo, que yo giro. Objetivo, que giran las cosas. Si hablamos de vértigo, es objetivo. ¿Ok? Falso. Dice, produce inestabilidad constante. Un vértigo central, por ejemplo, un ACV o de repente un tumor, ¿cierto? El paciente está todo el tiempo mareado, por supuesto. En cambio, en el periférico viene por crisis. Entonces, en el central, sí, todo el tiempo está constante. Dice, ¿aparece solo tras las pruebas de provocación? No, ese es mi periférico, ¿no? Hago las maniobras de Dix-Hallpike, aparece. Giro la cabeza, aparece, ¿cierto? Muy bien. ¿Es armónico? Ese es el periférico. Evolución en crisis, ese es el recontraperiférico. ¿Okay? En cambio, el que dice produce inestabilidad constante todo el tiempo, ese es el central. ¿Okay? Central, todo el tiempo está mareado, todo el tiempo tiene el problema neurológico. ¿Okay? Periférico es por crisis. 170. Dice la característica más específica del vértigo central. Central. Se asocia con acúfenos, periférico. Ausencia de parestesias periorales, este es el periférico. La fijación visual tiende a inhibir Menier. Mira mi dedo y Menier se calma. Este es el periférico. La fijación de la amígdala ayuda. Está en una tablita al principio de la clase. Antecedentes de trauma previo. Puede ser, ¿no? El BPPV, por ejemplo, ¿no? BPPV que viene con antecedente de trauma, ¿no? En algunos casitos. Y presencia de nistagmus, aquí está lo clave. Bidireccional, esto es central. Recuerden, lo central es bidireccional, es vertical o multidireccional. En cambio, el periférico siempre es unilateral, ¿cierto? Entonces, bidireccional, central. Me preguntan, dice, doctora, ¿cómo me diferenciaría un vértigo subjetivo de un mareo? Es lo mismo. Vértigo subjetivo es mareo, ¿ok? Es lo mismo.
Vamos. 171 y aquí empieza la cuenta regresiva. Un varón de 58 años de edad presentó un curso de una otitis media aguda izquierda, un vértigo periférico con náuseas y vómitos. O sea, tiene su OMA. En su OMA, ese señor tiene vértigo, náuseas y vómitos, junto con un aumento de hipoacusia y un nistagmus hacia el lado enfermo. Tras tratamiento antibiótico adecuado, la recuperación de las funciones vestibular y coclear fue total. O sea, se recuperó. Después de una OMA, se complicó con algo, ¿cierto? Y luego recuperó por completo. ¿Qué pudo haber tenido este paciente? Después de una OMA, ¿qué nos toca? Una complicación, ¿cierto? ¿Qué complicación? Laberintitis. ¿Okay? No es mastoiditis, no es petrocitis, no hay afectación visual, ¿no? Es una laberintitis. Si se recuperó por completo, ¿qué laberintitis es? ¡Súper! Laberintitis serosa, claro que sí, se recupera por completo. B de beso. Ahí está, ¿no? Miren, la laberintitis me da hipoacusia neurosensorial siempre porque es en la cóclea, ¿ok? Olvídense de estos no los vean. Si la recuperación es reversible, es una serosa. Si la recuperación es irreversible, deja secuela, es una purulenta, ¿ok? Vamos, 172. Una de las siguientes no es cierta respecto a la laberintitis purulenta. La purulenta. Dice, ¿se asocia con colestoma? Sí, puede ser. Colestoma puede meterse allí y meter una bacteria. Provoca vértigo con nistagmus hacia el lado contrario de la lesión. Produce una hipoacusia de transmisión irreversible. Es irreversible, sí, pero no de transmisión. ¿Qué hipoacusia es? Es una hipoacusia neurosensorial o de percepción. Acá está la falsa. ¿Okay? Recuerden, la hipoacusia, como estamos hablando del laberinto, del oído interno, tiene que ser neurosensorial o de percepción, no de transmisión. ¿Okay? De transmisión es el conducto, el pabellón, eso, transmisión oído medio. No, es neurosensorial irreversible. Esa es la falsa. Recuerden esta palabrita, o sea, por esto alteró toda la respuesta. 173. ¿Tumor benigno más frecuente de la nasofaringe? Sencillísimo. Enano, ¿cierto? Nasoangiofibroma juvenil, que debería llamarse nasoangiofibroma puberal, ¿cierto? No se olviden. 174. El ronquido en el niño es un signo que orienta a. Niño que ronca, hipertrofia de adenoides, súper bien. Niño que ronca, hipertrofia de adenoides o de amígdalas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es importante. Niño que ronca o que tiene apnea, hipertrofia de adenoides o amígdalas. ¿Listo? Ahí está. Sus adenoides grandotas, pues, ¿no? Aquí están. Muy bien. 175. En el tratamiento eficaz de los granulomas laringeos, ¿cuál es la indicación inicial? Miren, los granulomas laringeos son más que tejido inflamatorio que se presentan por una razón. El granuloma laringeo puede tener varias causas. La primera, lo más frecuente, el reflujo. ¿Okay? Reflujo gastroesofágico produce esto. Otra causa importante, la tos. Paciente que tose crónicamente, golpea, inflama, granuloma. Y una causa muy común también es la intubación prolongada. Se vio mucho en la época de COVID. ¿Okay? La intubación también produce granulomas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo sabré la causa, no. Hay que ir a la causa subyacente, ¿cierto? Entonces, tratamiento es, si tiene su reflujo, pues dele su omeprazol, esomeprazol. Si tiene tos, maneje, controle la tos, intubación, cambie el tubo por una traqueostomía. O sea, es multifactorial. Granuloma hay que tratar las causas subyacentes. ¿Ok? Eso es lo primero antes de darle corticoide. No. Quite el factor que lo predispone. 176, B de beso. Así se maneja. 176. La meningitis bulosa es debida clásicamente a ¿quién produce la meningitis bulosa? Ahí está. Que son unas ampollas llenas de sangre, ¿cierto? Que van a producir a veces hemorragias. El Mycoplasma pneumoniae. Perdón, me adelanté. Pensé que la imagen estaba antes. Que Mycoplasma va a producir ampollas llenas de sangre. ¿Ok? No se olviden, ampollas que no deben romperse. Entonces, niño que tiene una infección respiratoria y de pronto tiene por un sangrado, busquen aquí unas ampollas llenas de sangre.
Micoplasma pneumoniae. 177, con respecto al forúnculo del oído externo, es falso. Dice, se da fundamentalmente en el conducto, en la región pilosa. Por eso, claro, el forúnculo es una infección de un folículo piloso, ¿cierto? Entonces, verdadero. La otalgia es el síntoma fundamental, por supuesto, duele un montón. ¿Es producido por un estafilococo? Sí, que se mete en el folículo piloso. Puede llegar a obstruir el conducto, originando hipoacusia, verdadero. ¿Qué dice la C? Dice, frecuentemente produce otorrea, o sea que supura todo el tiempo. Falso. El forúnculo lo que es duele, ¿cierto? Es un granito que duele, raramente supura, ¿no? Puede supurar, pero no es que frecuentemente produce otorrea. Lo que produce es dolor y obstrucción, ¿cierto? ¿Quién no ha tenido un granito? Pues, ¿no? Eso es bien común. Muy bien. Ahí está el forúnculo, ¿cierto? Vamos. 178. El germen más común de la meningitis otógena en los niños. Tengo meningitis, pero esto fue luego de una otitis, ¿cierto? Meningitis otógena. O sea, quiere decir que luego del oído medio, digamos, acá el oído medio, afectó y se fue hacia el cerebro. ¿Sí? Entonces, una meningitis que no es por meningococo, más bien es una meningitis por neumococo, ¿cierto? Entonces, el tratamiento es para el neumococo. ¿Okay? Tratamiento para el neumococo, meningitis otógena. ¿Listo? Porque el causante es el neumococo. Muy bien. Y finalmente, dice, una mujer de 28 años, luego de un catarro de vías altas, refiere vértigo, sin alteraciones de la audición ni acúfenos. Esta pregunta es un poco, a ver, les explico. Dice, una chica tiene su resfrío y luego tiene vértigo. ¿Ok? Sin alteraciones de la audición ni acúfenos. Diagnóstico. Es un vértigo después de un resfrío, sin alteración de la audición, sin acúfenos. Equipo verde. BPPV no. Es una neuronitis, ¿cierto? Es una neuronitis vestibular. ¿Listo? Entonces, ese es el diagnóstico. Ahora, le hacen una prueba a esta chica, le colocan agua fría y hay arreflexia. Excelente. Eso es lo normal, ¿cierto? Porque una neuronitis le colocan agua, normalmente debe haber un reflejo que huye del frío, el nistagmus, pero como tiene neuronitis, aceptable, ¿no? Tiene su arreflexia vestibular. ¿Cómo esperaría hallar el nistagmus? En este caso, los pacientes que tienen una neuronitis tendrán un nistagmus hacia el lado sano de manera espontánea. Si su problema es en el oído derecho, bum, 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 bate hacia el lado izquierdo. Así hace una neuronitis. Así se presenta. ¿Ok? No creo que les venga una pregunta de esto. Esas preguntas son tipo MIR. No creo que en el examen de Perú venga una pregunta así. ¿Ok? Pero sepan más o menos, que me conformo con que sepan que luego de una neuronitis hay arreflexia. Eso sí deben saber. Chicos, entonces, ¿tienen ustedes alguna duda? Me ha encantado leer todo lo que han puesto en el chat. Gracias a nuestro amigo que pone las letras así súper, me parece muy bien. Los hace despertar, los hace estar pilas, ¿no? Y eso me da gusto. Como les dije al principio de la clase, es un horario complicado. Muchos están cansados, muchos están con ganas de comer, con ganas de descansar. Así que, wow. O sea, wow para ustedes que están a esta hora. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí les dejo mi correo, mhidalgo.orl@gmail. Si tienen alguna duda, pues me escriben. Me tardo a veces un poquito, pero siempre respondo. ¿Ok? Chicos, que les vaya súper bien, súper bien. Y ya saben, alguna duda, estudien mucho. El examen cada vez tiene más competencia. Así que demuestren todo lo que ya han estudiado. Y siempre, siempre, mi recomendación, siempre, es que ustedes apenas terminen un banco, bueno, yo sé que es tarde a esta hora, pero apenas terminen un banco, procuren revisarlo lo más pronto posible. No lo dejen pasar. Ustedes revisen un banco, pues nuestro cerebro digamos que lo guarda o lo recuerda mejor. Y si pueden ustedes discutir, eso va mucho mejor. Si ustedes leen, en su sueño se pierden mucho. Pero si ustedes conversan con alguien y discuten, esta pregunta es por esto, ella dijo esto, no, pero la doctora dijo esto, pero en el chat dijeron esto, eso también entra. Y entra mejor cuando uno discute. Que les vaya súper bien. Nos vemos.